Satanás es el enemigo de nuestras almas y se regocija cuando nos alejamos de Dios y seguimos caminos contrarios a su voluntad. Él trabaja incansablemente para engañarnos y desviarnos del propósito divino, utilizando nuestras debilidades y emociones en nuestra contra. La Biblia nos advierte sobre esto, llamando a Satanás el padre de la mentira. Juan 8:44, porque desea que vivamos en la oscuridad, lejos de la verdad que libera. Cuando permitimos que el orgullo y la arrogancia dominen nuestras vidas, nos volvemos vulnerables a la influencia del mal. El orgullo fue la causa de la caída de Satanás, como se describe en Isaías 14, 12 a 15, donde deseó ser igual a Dios. De la misma manera, cuando ponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad divina, nos alejamos del Señor y nos colocamos en un camino peligroso. La desobediencia a Dios también es una puerta abierta para que el enemigo actúe. En 1 Samuel 15:23 vemos que la rebeldía se compara con el pecado de la hechicería, porque demuestra un rechazo a lo que Dios nos manda. Satanás se alegra cuando escogemos ignorar los mandamientos y seguir nuestras propias inclinaciones, dejando de escuchar la voz del Espíritu Santo. Otro punto importante es la falta de perdón. Cuando guardamos rencores y no perdonamos, damos lugar a que Satanás plante raíces de amargura en nuestros corazones. Efesios 4:26 a 27 nos instruye a no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo y a no darle lugar al diablo. El perdón es una herramienta poderosa contra las artimañas del enemigo, porque nos libera y nos acerca a Dios. Además, la mentira es una de las herramientas preferidas de Satanás, ya que a través de ella intenta distorsionar la verdad y alejarnos de la luz de Cristo. Jesús nos enseña que la verdad nos hace libres, Juan 8:32. Pero cuando elegimos vivir en el engaño, permitimos que el enemigo tenga control sobre nuestras vidas. Por último, la negligencia espiritual es uno de los caminos más sutiles por los que Satanás actúa. Cuando dejamos de orar, leer la Biblia y buscar comunión con Dios, nos volvemos espiritualmente débiles y susceptibles a las tentaciones. La palabra de Dios es clara. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Por lo tanto, es fundamental que permanezcamos vigilantes y en constante comunión con Dios. Él nos ha dado las armas espirituales para resistir las trampas del enemigo, como se describe en Efesios 6:10 a 18. Con oración, fe y obediencia a la palabra, podemos vivir una vida que agrada al Señor y que rechaza todo lo que Satanás pueda desear de nosotros. Satanás se alimenta de todo lo que nos aleja de Dios y de su presencia. Es astuto y usa diversas estrategias para desviarnos del camino correcto. La Biblia nos advierte que el enemigo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. No descansa, pero la buena noticia es que Dios nos ha dado las herramientas para vencerlo. Cuando vivimos una vida de orgullo, nos volvemos semejantes a Satanás, porque él cayó del cielo precisamente por eso. Quiso ser mayor que Dios y fue lanzado a la destrucción. Isaías 14:12 a 15. El orgullo nos impide reconocer nuestra dependencia de Dios, nos hace creer que somos autosuficientes y que no lo necesitamos. Eso es exactamente lo que Satanás desea, que confiemos en nosotros mismos y no en el Señor. La desobediencia es otra cosa que agrada al enemigo. Desde el jardín del Edén, Satanás ha utilizado la desobediencia como un arma contra la humanidad. Engañó a Eva y a Adán, llevándolos a romper la orden de Dios, y la consecuencia de esto fue la separación entre Dios y el hombre. Génesis 3:1 a 6. Cuando elegimos no obedecer la palabra de Dios, nos colocamos bajo el dominio del pecado y nos alejamos de la gracia divina. Además, Satanás prospera en ambientes de resentimiento y falta de perdón.
Sabe que, si guardamos rencor, nuestro corazón se llenará de sentimientos negativos, convirtiéndose en terreno fértil para su influencia. Jesús nos enseñó la importancia del perdón al decir: si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Mateo 6:14. Cuando elegimos perdonar, rompemos el ciclo del odio y frustramos los planes del enemigo. La mentira es otro elemento que agrada a Satanás, porque él es el padre de la mentira. Juan 8:44. Cuando mentimos, aunque sea en cosas pequeñas, nos alineamos con su naturaleza engañosa. Jesús nos llama a ser luz y a vivir en la verdad, porque la verdad nos libera y transforma. Tampoco podemos ignorar el impacto de la negligencia espiritual. Satanás se alegra cuando dejamos de buscar a Dios, de leer la Biblia y de orar. Sabe que un cristiano sin comunión con Dios es como un soldado sin armas, vulnerable ante el ataque. En Efesios 6:10-18 se nos instruye a vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Sin oración, sin la palabra y sin fe, somos blancos fáciles para el enemigo. Satanás quiere que estemos siempre ocupados con las cosas de este mundo, distraídos y lejos de la presencia de Dios. Utiliza el pecado, el desánimo e incluso la duda para intentar alejarnos del propósito de Dios. Sin embargo, la Biblia nos garantiza que, si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Santiago 4:7. Esto significa que tenemos autoridad en Cristo para rechazar todas sus artimañas. Por lo tanto, necesitamos permanecer firmes en la fe y enfocados en Jesús. Él es nuestra fuerza, nuestra verdad y nuestra salvación. Cuando nos sometemos a Dios, el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Que podamos velar y orar continuamente para no caer en tentación y así frustrar todo lo que Satanás desea de nosotros. Al final, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4.